Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy viernes 3 de junio. 3 de junio del 2022. Viernes, señores, viernes, iniciando el mes. Bueno, 27 grados Celsius aquí en La Julia, un calor realmente acostumbrado. Ya uno llega sudado acá, no hay de otra, No hay de otra, ese es nuestro clima, gracias a Dios, ¿no? Calientito, calientito. Bueno, ayer por lo menos el presidente anunció acciones contra el tema de la delincuencia. La prensa el día de hoy trae, por ejemplo, primera plana, a la casa de los delincuentes, el listín. Y ciertamente que es importante, que yo decía ayer, señalaba que el gobierno estaba haciendo un mea culpa cuando el ministro de Interior decía que cierto había habido ese incremento de la delincuencia y que eso le correspondía y le tocaba, por supuesto, ministro, que les tocaba a ellos, ¿no? Les tocaba. O sea, que les afectaba, que tenía que ver con ellos. Decía, pero por supuesto, usted es el ministro del Interior, que tiene que ver con todo lo que es la seguridad del Estado. Y en estos días, justamente él había dicho que había que tuvieran paciencia. Digo, paciencia, pero si que tiene a uno con Camán ahí, con los brazos arriba, apuntado todo el día y con el, ¿verdad? Y todos los hechos que van ocurriendo. Y decíamos, no, ese no era el mensaje. No era el mensaje. O sea, a veces hay muchos mensajes contradictorios y al final del día nosotros el aspecto más importante que resaltábamos era el reactivo. El que siempre reaccionamos a los acontecimientos, a los hechos. No estamos proyectándolos. No estamos adelantándonos a los acontecimientos. En función de la probabilidad de ocurrencia de un hecho, usted más o menos sabe, y en función de su intuición y de su entrenamiento y su experiencia. Usted no ha visto, yo así me llega a la mente rápido, como todas las cosas, este programa es totalmente en vivo, como los jazzistas que tocamos ahí de hoy, como suena, como a uno le parezca. ¿Usted no se recuerda que aquí, como que cuando hay un jefe de la policía que lo quieren hacer saltar, hay muchos hechos y cosas que matan por aquí, que un desastre por acá, que una cosa por acá? Eso ciertamente puede que eso sea también en muchas ocasiones fábula, narrativas, bolas creadas, tiradas, lanzadas para el mismo que está en la incumbencia protegerse. Claro. O sea, hay de todo, ¿verdad? Pero justamente cuando eso es por ahí, digo, lo de la experiencia en esos menesteres, de bregar con tigre, bregar con delincuencia. La policía sabe de eso. Entonces, cuando tú haces una reforma judicial, policial, y vas a hacer un grupo, tú no juntas ahí un grupo de personalidades y bien intencionadas, pero que del tema no saben un comino. Vamos a ver, a mí me ponen ahí en el cosa de la policía, yo qué sé de eso. Y yo qué sé de eso. Eso nada más me recuerda a mí que yo en una ocasión estaba haciendo de taponero, un amigo me invita a un programa que era en el canal ese de la oficial, que está por allá por Villa Consuelo, el 4. Era un programa igual de matutino, de 7 de la mañana, creo que a las 6 llegábamos ahí, a las 7 arrancábamos, creo que era. Y a mí me tocaba los comentarios de los temas técnicos, económicos y ese tipo de cosas. Y está era con Pedro Cava, y está Pedro hablando, y es cuando eso había ocurrido un asalto a un camión de Vimenca aquí en la Lincoln, y habían asesinado no sé a cuántas personas y todo eso. Fue un escándalo grandísimo, ¿usted recuerda? Un camión de esos de valores. Y se decía muchísimas cosas y él estaba comentando su noticia. Entonces
yo le estaba haciendo de taponero porque el colega de él con el que hacía el programa se había casado, se había ido de vacaciones para, no sé, para el exterior. Entonces me invitó y yo le estuve ahí. O se había cambiado, iba a poner otro programa y quedó solo. Y yo duré ahí como 3 meses con él. Y cuando él empieza a hablar de su delincuencia y de su camión y de su asalto y haciendo inferencias y haciendo opinión y cosas, y me tira la pelota a mí, y estamos los dos sentados en un set, yo a la derecha y yo a la izquierda. Y entonces él pone su tema y me lo tira a mí. Y yo me volteé para allá y digo, no, habla tú de tu cosa, yo de eso no sé. ¿Qué voy a estar yo opinando de eso? Entonces eso mismo pasa. Pero fíjense ustedes la magnitud del hecho que ayer la prensa se recoge, el Ezequiel Molina, el pastor, el Castro Marte de Higüey, en Villafaro, que están creándose las autodefensas, y les explicaba yo el peligro de eso, y se lo minimizaba comparándolo con el de los militares o policías municipales, que en campaña se usaron. Una vez hubo un lío grandísimo ahí en la entrada de los Alcarrizos por unos policías de esos municipales que son activistas políticos, porque ustedes saben, el que gana en una alcaldía lo que mete a su gente a recoger la basura, a operar y todo, y más si los tiene armados con escopeta, ya tú lo que tienes es una fuerza paramilitar de choque. Y ahí hubo un rebú una vez en la entrada de los Alcarrizos, en unas campañas. Bueno, todo ese tipo de cosas las comentábamos ayer y señalábamos que la prensa está efervescente, en ebullición con este tema, y por eso se refería, tuvo que dar la cara el ministro de Interior. Y obviamente el periódico lo tiene en primera plana, grandísimo, a la casa de los delincuentes, Listín Diario de hoy. Esa noticia y la otra de la sexta ola de COVID, ya lo titulan, sexta ola. Vamos a conocer esos detalles, eso en unos instantes. Pero justamente digo, no, qué bueno, y titulé mi comentario inicial del programa ayer, el gobierno hace un mea culpa. Reconoce, ¿verdad?, el problema de la delincuencia. Al menos, eso lo alababa yo ayer, no ha hecho como el avestruz que mete la cabeza en el hoyo, en el hueco. Por lo menos lo está reconociendo, porque el comentario anterior de que, digo, la declaración anterior de que le tuvieran paciencia, no, un momento, yo hacía de que paciencia tuvo Cristo y lo mataron. Le hacía todo ese comentario porque en la administración pasada se trataba de minimizar, y a veces, que eso era percepción, me acaban de atracar, y percepción, y todo el mundo al grito, y Monchifadur, que era percepción. Y la gente ya lo que hacía era este payaso, lo que se reía era uno de ellos. Que lo que quieren como que van, pues que la gente sabe. Usted no le puede decir a la gente cuando hay apagones y la gente al grito cuando los hay, que no hay apagones, porque si hay apagones, hay apagones. Entonces el que hace el ridículo es usted, y usted cree que usted está confundiendo. La población no se confunde, la población lo que hace, le pudiera hacer el cuento de un líder soviético cuando la Unión Soviética, de cómo él, pero eso va en otra ocasión. Pero eso, la población lo que hace es que se mofa de usted. Mira queriendo coger a uno de soquete, con P. Y obviamente porque la gente es inteligente. Además, la gente, están todos, ahí hay de todo, ahí hay mega ultra inteligentes, hay mega estúpidos, hay mega aloqueteados, pero hay de todo. Entonces obviamente usted tiene que saber que las personas lo valoran, lo que usted está diciendo. Entonces lo importante del hecho es que el gobierno reconoce la realidad, porque eso es importante, porque para un diagnóstico un médico empieza a preguntarle a usted qué le pasa, qué se siente, porque tú llegas y te sientas y tú te quedas ahí callado, él no puede saber lo que tú tienes. Entonces el médico empieza a auscultarte, a preguntarte, ¿qué está? ¿Qué se siente? A mí que me duele la cabeza, que me dan unos cólicos por acá, que tengo tal cosa por allí. El médico en su entrenamiento se va haciendo un diagnóstico y obviamente se hace una idea, dice vamos a hacer recetarle estos análisis. Cuando los tenga usted viene y ya él sí tiene una pintura clara y tiene un diagnóstico, dice usted tiene tal cosa.
y para tal cosa el remedio es esto. Entonces te da esas pastillas, esas inyecciones, ese tratamiento. Pero lo primero es el diagnóstico. Y el diagnóstico que sea acertado. Si el diagnóstico es acertado, preciso, va al punto, entonces se soluciona. Usted sabe qué tiene que usar para solucionarlo. Si usted sabe de eso, si usted está entrenado en eso. Todos estos comentarios, porque justamente lo merecen, porque he venido 2 días consecutivos con ese tema, con el tema haitiano, con el tema de la delincuencia, su trascendencia, y se las presento ahí a la calle la guardia ahora. Y decía ayer, vamos a salir de nuevo con los guardias, vamos a poner otro campamento ahí en la Nacaona, en el Mirador, vamos a poner retén en los barrios, en el 30, en el Mamelle, en los Capotillos, aquí. Eso se hizo, eso no dio resultado. Son medidas reactivas. Y yo siempre las criticaba al gobierno pasado porque salían como que, como con esas cosas, como cuando tú sacas un conejo del bombín, del sombrero, que no dan resultado. Porque yo siempre he creído, no soy especialista en eso, definitivamente que no, que hay que trabajar el tema de la inteligencia, que es que la policía tiene la base de datos, sabe quién es el que hace qué cosa y tal cosa. Y no podemos andarnos tampoco por las ramas si no acabamos de pasar el código, ¿cómo se llama la cosa esa? El código penal ese que está con las 3 causales, me tienen harto ya con la causal, la porra esa. Saque esa porquería de ahí, aprueben la otra cosa para que le metan 40 años a los delincuentes, a los ladrones, y a los violadores, y a todo el que haga lo mal hecho. Porque si no, no vamos a salir de la misma cosa. Entonces tenemos 20, ya no saben, uno dice 20, pero a lo mejor ya van 25 años con el código ahí estancado. Y todo que las 3 causales, que por las 3 causales, que ahora no se puede por las 3 causales. Óigame, entonces tenemos la situación de los delincuentes en la calle con fichas. Y los de las drogas, eso salen como si nada. Y se caen los expedientes y se los dejan caer. Y se hace de todo. Entonces, pero, no hacer nada no es una opción. Repito, no hacer nada tampoco es una opción. Podemos criticar el que se repitan, y de hecho, fíjese usted, el problema de la coherencia también, que hay que ser cauto con lo que tú dices, porque como les dice ese refrán conocido, que el hombre es amo de lo que calla y esclavo de lo que dice. Porque lo dijiste y después te lo sacan y te lo estrujan y te lo presentan en las caras. Las actuales autoridades en tema de la delincuencia, cuando el otro gobierno pasado, que nosotros también lo criticamos, tiraba a los guardias a la calle y hacía todos esos aspavientos por reactivos también, para amainar la opinión pública y para asaltar a los ladrones. Los ladrones, si tú tiras a los guardias a la calle, ¿qué es lo que hacen? Se guardan. Porque los guardias son más inteligentes que los ladrones. ¿De dónde? Ellos lo que hacen es que se retraen. Sin embargo, a pesar de eso, hay que darle el beneficio de la duda, porque no todas las segundas partes fueron buenas, pero tampoco son iguales. Puede ser que en esta ocasión, no conozco, no sé, le estoy dando el beneficio de la duda, para no criticar en el vacío y tampoco sin aportar nada. Pudiera ser que en esta ocasión esas medidas de tirar la guardia a la calle, de ir a hacer redadas a los barrios, agarrar al manso y al cimarrón, que es un problema, esté acompañada de cierto trabajo de inteligencia. Puede ser, si no, quizás sería bueno que la acompañaran, que siempre ha sido mi enfoque, que aquí el tema es más de inteligencia y usar más esas benditas cámaras de vigilancia que tenemos en las calles. Y aprovechar la tecnología y todo ese tipo de cosas para ver si enfrentamos la delincuencia. Pero hay cosas tan simples y sencillas como prohibir los 2 delincuentes en una motocicleta, como ponerle casco obligatorio.
y un cintillo en la espalda, que anden con un chaleco y que en el casco tenga el número de la placa también. Pero tú ves a ver que te pasan en el túnel 2 policías, 2 guardias montados en un motor, de esos que usan para correr, sin luz ni nada metido. 2 guardias, sin casco. Guardias militares, o policías, en el túnel, que no deben andar los motores por el túnel. Y tú dices, pero esta es la autoridad, o es lo elevado. Son tan inconscientes, pero tan ignorantes, que no se dan cuenta que tú en un elevado de eso, te chocan un topadito, y tú caes de allá arriba. Entonces, fue un topadito que te hubiera caído en el piso si anduviera aquí en la calle normal, pero va a caer de allá arriba y te matas. Pero son aloqueteados. Imagínate tú, un motorista choca con un carro y vuela y va y cae abajo. Un clavado hace. Lo único que hay, no hay una piscina y le falta y no hay agua. Es en el asfalto que va a caer. Pero lo que digo es que esa es una medida simple, sencillísima. Los motoconchistas que tienen sus asociaciones, las he visto y tienen sus letreros, eso no es problema. Los deliveries, los mensajeros, esos no son problemas. Aquí el pasajero se conoce por la maleta. Pero eso es una de las medidas más simples y sencillas. Esos que andan de 2 en motores, de una vez agarrarlo y tener. Entonces, bueno, habiendo dicho todo esto, señalo de nuevo, antes de empezar a ver lo que decidió el presidente y sus opiniones y sus declaraciones, que tampoco el no hacer nada era una opción. No era una opción quedarse de brazos cruzados, como dijo Chu, téngame paciencia. No, no tenemos paciencia, amigo Chu. No, resuelva. Sea lo más eficiente posible, sea lo más eficaz posible. Ojalá y usted sea el mejor ministro del Interior para aplaudirlo, para brincarlo, lo vamos a coronar, le vamos a poner un pedestal. Pero no nos pida paciencia, que no la tenemos, estamos agobiados. La delincuencia nos está arropando, nos está acabando. Entonces, bien, se refirió el ministro y ayer el presidente anunciaba medidas, daba declaraciones, un discurso radical de lucha contra la delincuencia, y digo, bueno, al menos ya ahora el gobierno, que no ha hecho como el avestruz, al menos da la cara y vuelve, aunque vuelve con las mismas medidas, le estoy dando el beneficio de la duda, espero que no sean necesariamente las mismas medidas que ellos criticaban del otro gobierno, de hacer los retenes, de ponerse a recoger gente, los barrios, así a lo loqueteado, sino con inteligencia, focalizado, puntual, a este y a aquel. Míralo ahí, los muchachos esos, los que mataron en la Ciénaga, que tenían ese barrio, pero tú puedes estar seguro que era que ellos pagaban peaje. Entonces, el presidente anuncia operativo de la policía y Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia. De nuevo, los guardias para la calle. ¿Está mal? Bueno, peor está no hacer nada. Si vamos a criticar por todo, yo estoy no criticando, sino contextualizando y tratando de ver entonces que quizás, ojalá, y esto tenga también la componente de inteligencia que yo entiendo le puede dar un valor agregado, un impulso adicional, un mayor valor a los esfuerzos de lucha contra la delincuencia, una mayor eficacia, una mayor eficiencia, un mayor impacto. Entonces, dice el presidente, dice, aquellos que están actuando en los barrios, llevando intranquilidad, que se entreguen de una manera pacífica. Si no, se le buscará donde estén. Eso es como si fuera una persona que hizo un hecho delictivo, pero esos tipos lo que andan haciendo son muchísimos, de hecho, para arriba y para abajo. Entonces hay que agarrarlos. Y hay que usar la inteligencia, información, data. Entonces, argumenta el presidente que después de la apertura se han incrementado los asaltos, los robos y los actos delictivos. Bueno, lo que pasa es que el cerrón que nos dieron por el COVID no es una situación de normal, era una situación de anormalidad. No podemos agarrarnos porque abrimos, porque nosotros siempre hemos estado abiertos. Cerrado estuvimos
Y ahí la droga andaba, lo delivery. Para ustedes ven toda esa gente que agarraban preso en la calle. ¿Qué buscaba una gente si a las 7 había toque de queda? Y que lo agarraron a las 10, lo agarraron a las 11. Los colmadones cerrados, los bares cerrados. ¿Dónde está usted? ¿Qué buscaba? ¿Qué se le perdió a usted en la calle? Ya usted sabe. Usted sabe que es lo que andaba. Bien, pero lo importante es que el presidente ha dado la cara, ha tomado esas medidas, dice, para remediar la delincuencia y garantizar la tranquilidad de los ciudadanos, de los dominicanos. Eso está bien. Peor fuera no hacer nada. Que las medidas sean un copy-paste, que sea un calco de lo que hizo el gobierno pasado, de que ellos también la criticaban. Bueno, ya eso se queda en el ámbito, bueno, ¿quién te manda a estar hablando más de la cuenta? El que habló, que ahora se lo estrujan y le dice, pero mire, usted criticaba eso mismo. Pero yo no voy a entrar en ese detalle. Yo las criticaba porque entendía que no eran lo mejor, ni las más eficaces, ni las más efectivas, y eso diría ahora. Y albergaría la esperanza de que, siendo lo mismo de tirar los guardias a la calle y hacer patrullaje mixto, le añadiéramos la parte de inteligencia y de equipos para ir a buscar a los delincuentes determinados, detectados. Pues teníamos ahí desde el headquarter de la delincuencia, estaba en La Victoria, que tenían un centro de telecomunicaciones, el 6G de Altiz Claro Victoria TV, como yo lo llamo, con fibra óptica y todo, que iba desde Guerra a La Victoria. Entonces así no. Y las autoridades lo sabían. ¿Cómo no lo van a saber si las autoridades se lo prohijaron? Si son 7 millones que le ponen en la mano, como dice Roberto Santana. Entonces, vamos a hacer las cosas de manera integral. Pero, démosle el beneficio de la duda, no critiquemos todo por criticar. Es verdad que las actuales autoridades, Paliza, el propio presidente, Farideh, los más vocales del actual partido oficialista en la oposición, criticaban todas esas cosas que se hacían, ahora se están haciendo igual. Yo espero que no se estén haciendo igual. Eso es lo que albergo, la esperanza que albergo es esa, de que, y ese es quizás mi aporte, que debe añadírsele al tirar los guardias, porque el ladrón, los delincuentes, con los guardias en la calle no van a salir, porque ellos no son estúpidos. Entonces vamos a cerrar las entradas del 8 de nuevo, una cosa, otra cosa. Los guardias tú lo pones a hacer lo que lo mandan, pero eso no, hay que planificar acciones concretas de lucha contra la delincuencia, de prevención y de ataque a la delincuencia. Entonces, no lo vamos a criticar por criticar, sino que vamos a darle el beneficio de la duda y vamos a esperar que a ese esfuerzo mancomunado de la policía, las Fuerzas Armadas y ese compromiso del presidente, se le hayan adicionado algunos componentes de inteligencia, de planificación efectiva para luchar contra ese flagelo, porque la verdad es que no hacer nada tampoco era una solución, ni una alternativa siquiera. Entonces, bien que el presidente sale y da la cara por su administración y su tema de la delincuencia, que era un tema que lo había manejado bastante mientras estuvo en la oposición. Entonces, ojalá y triunfe, ojalá y dé resultados, porque de esos resultados nos beneficiamos nosotros, los ciudadanos de a pie, que somos los que estamos sufriendo el tema, que somos los afectados. Somos los afectados. La delincuencia no se quedó en los barrios marginados, no. Esperándote a ti para abrir el portón para entrar a tu edificio, ahí te agarran y te asaltan. Entonces, la vigilancia es importante. Y la planificación, y la señalización, y la información, y la coordinación, y tener puntos estratégicos para darle, ocurrió un acto aquí, ahí están las cámaras que lo agarran por allí. Hay otras experiencias exitosas, ¿por qué no las imitamos?
¿Por qué no la replicamos acá? Vamos a ponernos en eso. Bien, démosle beneficio de la duda y ojalá esos esfuerzos pues produzcan resultados positivos. Y no sea como que el cuento de Escobita Nueva barre bien, que ahora como se desató la delincuencia, el asalto aquí, la cosa aquí, la matanza aquí, la violencia allá, hacemos este anuncio, una parafernalia publicitaria, periodística, comunicativa, y no pasa, se para por dos semanas, pues los ladrones se aguantan. Lo mismo que dice el presidente, cuando estábamos cerrados por la pandemia, habían bajado, claro, ellos estaban de vacaciones. ¿A dónde iban a salir? ¿A quién si no había nadie en la calle? No había pejes que picaran. Entonces, esperemos que tenga algún éxito el plan. Por otro lado, y esto tiene que ver en cierta medida con también la delincuencia, el tema de los haitianos, es que estamos construyendo el muro y el gobierno acaba de emitir el decreto que declara de utilidad pública una franja de 200 metros en la frontera dominico-haitiana por razones de seguridad en los 392 kilómetros que tiene la frontera dominico-haitiana. Y en esos 200 metros, ¿verdad?, se va a construir la verja perimetral, el muro ese, la verja que se está construyendo, y el resto es 200 metros que haya, todo ahí para carretera, para poner lo que haya que poner, que eso no sea de propiedad de nadie, de que la finca mía llegó ahí, ya no. Se le va a compensar, se le va a pagar, y de ahí el gobierno, las autoridades, el Ministerio de Defensa podrá usar esa parte. De esta parte pertenece al Estado. Eso sería como parte, como cualquier fortaleza, vamos a decir. Esa área fronteriza, 200 metros, son como dos esquinas, vamos a suponer. Usted ve en una calle, usted ve una esquina, otra esquina, digamos, un buen terreno, ahí se puede hacer, eso será entonces de uso de el Ministerio de Defensa y se declara de urgencia. Eso está muy bien, yo lo veo bien porque al muro que estamos construyendo, lo que yo he dicho, ya lo he manejado acá el tema, y ante las declaraciones del embajador de Israel, y las declaraciones del presidente Fernández, que decía que no, que solamente lo apoyaba, no, que era de urgencia, imperioso. Y eso es bueno que se esté construyendo y que se establezca y que ayuda, ayuda. No va no va a evitar que los haitianos crucen, pero si cruzan en Melilla, acá en la frontera ahí en España, vienen de Sudán, de por ahí, en esas barcazas, en esos barquitos, y se cruzan. Y vaya usted a ver, es una cosa, y se meten por paquete. O sea, no es que eso lo va a evitar completamente, pero le da un mecanismo adicional al gobierno, a las autoridades, al Ministerio de Defensa, a Migración, para de alguna manera controlar la situación. Ya eso, lo que hay que, entiendo yo, es que adicionarle toda la parte de tecnología que requiera, como dicen los israelíes. Hacer eso, buscar a los israelíes, eso no tiene ni siquiera que licitarse. Eso es del gobierno de Estado a Estado. El Estado dominicano va al gobierno de Israel, que nos llevamos muy bien, siempre nos hemos llevado muy bien, en el área de agricultura, en el área de reguío, en el área del agua, muchas áreas. Decirle, mire, yo necesito su colaboración para esto. ¿Qué ustedes tienen aquí? ¿Cuál es la compañía que maneja el muro de ustedes con los palestinos? ¿Qué ofrece esto y esto? Ok, vamos. ¿Me pueden hacer un financiamiento ahí, concesional, de Estado a Estado? Así como hace el Exim Bank, que le financia a las empresas americanas las inversiones que se hacen aquí, como hace el Bandes de Brasil y como hacía el de Venezuela cuando Venezuela era Venezuela y producía recursos de PDVSA y cuando el acuerdo de San José y eso. No hay ningún problema. Que vengan con tecnología israelí y entrenen militares. Y todo eso está bien y eso se puede hacer de Estado a Estado. Entonces, muy bueno, muy bien eso que hizo el decreto de esa franja, interesante, me parece muy adecuado, porque en esa franja obviamente pueden moverse los vehículos militares del gobierno para vigilar la frontera.
Y yo siempre he hablado de esas líneas de vigilancia concéntricas. O sea, vamos a suponer, hay una patrulla que circula de aquí a allá y tantos kilómetros después por allá hay otra que también hace su ronda. O sea, que no sea, qué sé yo, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Lo importante es que al final del día, y apoyamos cuando se empezó la construcción del muro, nos quejamos y salió en la prensa cuando nos enteramos que todo se había quedado en bulto, que se había detenido. El gobierno tuvo que volver a ponerse las pilas. Y decía yo entonces a la sazón con relación a eso, que el gobierno tiene que tener personas que le den seguimiento a los compromisos presidenciales, a las decisiones del presidente. Eso le da solidez porque no caen al vacío sus promesas, sus compromisos, que son importantes. El presidente me dijo tal cosa. No, yo cuento con eso. No fue cualquiera que me dijo, fue el primer ejecutivo de la nación, ¿verdad? La persona con más, de mayor incumbencia, de mayor alcance, alcurnia, prestancia en el país. Es el presidente. Y su palabra no debe caer en desvalorizarse, como el pasado presidente. Yo no voy a elegirme, yo no voy a modificar la Constitución. El que eso, hay que comerse un tiburón podrido. Tanta bobería que habló. Para después andar comprando legisladores y modificando la Constitución y militarizando el Congreso. El pasado presidente ese, Medina. Ella no le cree nada. Gente así usted no le cree la palabra. Pero el presidente Abinader dice, yo prometo tal cosa. Yo le decía, no, yo creo en su palabra. La Constitución no se va a modificar porque no vamos a tocar ese tema. Sí, yo lo creo, presidente, su palabra perfecto, pero el único problema es que usted no puede garantizar lo que no está a su alcance. ¿Me entiende? Claro, no puede porque una vez se reúne esa asamblea, ellos hacen lo que le dé la gana y usted no puede meterse en eso porque no es su incumbencia, no alcanza hasta ahí. Que son del partido, a la hora, la verdad, esos tigres se juntan y hacen lo que le dé la gana. Pero bien, lo importante de eso es que la palabra del presidente tiene que tratar de conservarse, que sea apreciada lo más posible. De hecho, los presidentes son como los bancos centrales. Prestamistas de última instancia se llaman por definición los bancos centrales. Last resort, de última instancia. Igual los presidentes. Los presidentes son la última instancia. Hay un lío que no se puede resolver, no va uno a llevárselo al presidente, no, usted se lo lleva al presidente para que él ya al final, no, mire, vamos a hacer eso así, así, mire, fulano, usted encárguese, en la última instancia. Igual su palabra, la palabra del presidente no puede andar rodando por ahí, que él dijo que se haga tal cosa y que, el presidente dijo que no se atiendan a las embarazadas, y duró 3 días la orden y ya en el Cabral Ibáez de Santiago decía el director, no, y aquí estos andan ellas como perro por su casa. Antes venían de madrugada porque las capturaban, las agarraban, ahora vienen a cualquier hora porque ya no se está dando. Entonces eso no debe ser. Eso no debe ser. Alguien debe haber para que le dé seguimiento a los compromisos, a las promesas presidenciales. No la de campaña, ya eso es harina de otro costal. Eso es la guitarra y el violín, y bueno, y ok. Sino a las ejecutorias ya desde gobierno como presidente. Señores, hacemos una pausa. Esto es Economía y Mercado. Venimos en breve con más.